Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar. En esta ocasión vengo a hablarles de un nuevo cómic del universo Avatar, La Cazarrecompensas y el Hacedor de Té. Como siempre los invito primero a suscribirse al canal, activar la campana de las notificaciones y por supuesto darle me gusta al video compartiéndolo con sus amigos avateros. Por último decir que hablaré en el video con total libertad de spoilers, por lo que si no te leíste el cómic y quieres leerlo antes, lo tienes en español traducido por fans en la unidad Drive de la comunidad, link en la descripción. Ahora sí, sin nada más que decir, comenzamos. Quiero comenzar hablando un poco de la idea de este cómic en sí, que es concretar un reencuentro entre el tío Airo y Jun que los fans siempre quisimos. La mayoría, me atrevo a decir, porque el dúo que dieron forma brevemente en la serie animada original fue muy memorable, pero no puedo ignorar a quienes esperaban este reencuentro con un motivo en específico y que se concreta de hecho, que es que apenas tiene la oportunidad, Airo directamente se disculpa por la forma en la que trató a Jun en el pasado, viendo entonces cómo Jun se encuentra ciertamente decaída al escuchar por fin esto y contestando finalmente que va a pensar si acepta o no sus disculpas. Para la autora de este cómic, que no es otra que nuestra ya bien conocida Faith Erin Hicks, que viene escribiendo todos los cómics de la época de Aang desde la trilogía Desequilibrio, fue importante solucionar aquel malentendido que se había quedado colgado durante la serie, que fue, por si alguien no lo recuerda o simplemente nunca lo notó, el momento en el que Airo finge que Nayla lo paralizó a él también y se queda abrazado a Jun. Obviamente en el contexto en el que esta situación se da fue solo un chiste, pero bueno, no para todos fue un buen chiste, y era algo imposible de ignorar. Pero este cómic va más allá de ser simplemente una oportunidad para que Airo se disculpe con Jun, pues este cómic decidió abordar a dos personajes al mismo tiempo, algo que ningún otro cómic standalone de Avatar había hecho hasta ahora, pero que volverá a hacer pronto cuando en febrero veamos un cómic protagonizado por los hermanos Mako y Bolin. Si ya hacer un cómic standalone de Avatar centrado en un único personaje era complicado, véase el caso de Toph o Azula, centrar esta historia en dos personajes, en este caso Airo y Jun, fue todo un desafío para Faith Erin Hicks y yo al menos creo que cumplió muy bien con este. Airo y Jun funcionaron perfectamente el uno con el otro y se logró que la historia fluyera, contara con varios escenarios, varios otros personajes secundarios interviniendo e incluso se tomó el tiempo de explorar la nueva habilidad del mundo Avatar tras el final de la Guerra de los 100 años. Según lo que yo fui entendiendo al leer estas 80 páginas, este cómic logró de gran manera centralizar varios puntos personales y generales de Avatar sin la necesidad de dejar un mensaje súper profundo ni teniendo que explorar psicológicamente demasiado a un personaje, sino que en cambio nos brindó una aventura más, pero que tiene su propio encanto y su propio sentido. Este cómic llegó para probar que Avatar Comics tiene un propósito muy importante dentro de la franquicia. Con los cómics se pueden contar historias menores que sí, no es totalmente necesario que las leas, no te va a cambiar la vida ni tampoco cambiará tu percepción por este par de personajes, pero es un momento que lo lees, lo disfrutas y ya está. Esperas con gusto al próximo producto y deseas que este universo continúe expandiéndose, y la clave para lograr esto, por supuesto, son sus personajes. Y voy a hablar primero de Jun, pues si bien tanto Airo como Jun recibieron bastante atención en este cómic y ambos tienen el derecho total de ser llamados protagonistas, sí que uno puede llegar a sentir que Jun es el verdadero centro de la historia, mientras que Airo, que también tiene su propio desarrollo en el cómic, es más una conexión a nosotros y por supuesto, visto desde una perspectiva comercial, vende más un cómic de Airo y Jun que un cómic solo de Jun, así que si bien uno puede notar este truco comercial fabricado detrás de escena, eso no afecta en lo absoluto que la historia tiene un equilibrio argumental muy bueno. De Jun, en este cómic, se nos hace totalmente canon un dato que solo algunos fans sabíamos ya de ella, que era que sus padres eran criminales y ellos le introdujeron en el mundo de los cazarrecompensas. Sin embargo, aquello que era solo un dato mínimo de una página web perdida hace ya muchos años, aquí obtuvo un mayor desarrollo, ya que aquí se dice que la madre de Jun era una ladrona que fue detenida por
por un equipo de élite de maestros Tieva y uno de estos soldados sintió compasión por ella y la ayudó a escapar, traicionando a los suyos y enamorándose de esta mujer y por lo tanto siendo luego el padre de Jun. Más tarde, ese mismo equipo de élite, que por cierto me gustó este añadido en el lore de las fuerzas militares del Reino Tieva, vendrá bien para mi futuro video de las élites de Avatar, encuentra a Jun y sus padres y la madre de Jun decide detenerlos mientras su esposo y su hija escapan. Aquí algo curioso es que la madre de Jun dice que por su esposo ser un traidor le harían algo mucho peor que a ella, que es una simple ladrona, y bueno, sabemos que el Reino Tieva tenía formas muy oscuras de torturar o directamente adoctrinar a quienes se alzaban en contra de la autoridad, así que qué bueno que el padre de Jun se salvó de un destino tan extremista, aunque luego ya no nos dicen que fue de él. Supongo que tras un tiempo simplemente murió, ya que Jun en el cómic dice una y otra vez que no ve posible retirarse de ser una cazarrecompensas, y si su padre lo era, pues si este siguiera vivo retirado, esto habría sido algo digno de mencionar, así que no, seguro está muerto. Y su madre, bueno, con solo ver el dolor en la mirada de Jun cuando vemos su pasado, ya podemos imaginar cómo terminó. A decir verdad, Jun en este cómic me sorprendió para bien, y es que yo al menos no tenía muchas expectativas. Si bien no esperaba algo malo, tampoco esperaba ninguna maravilla, y creo que eso benefició a mi lectura, pues encontré en Jun un personaje con el que es fácil encariñarse. Por otro lado, aunque relacionado a Jun, en este cómic se logró además construir de muy buena manera a un grupo de piratas cazarrecompensas que reconstruyeron sus vidas dándoles un nuevo propósito, no como... bueno, esos piratas tan pobremente escritos de Katara y la plata del pirata, pero bueno, algo que me hace querer más a estos nuevos personajes es que son producto de la misma autora, así que creo que Hicks ha tenido cierta evolución dentro de sus propios cómics de Avatar y es bueno poder verlo. Como dije antes, el cómic fluye por completo y ninguna escena, nueva locación o personaje se siente innecesario o aburrido, por lo que me gustó mucho la escena de Jun visitando la granja de su vieja amiga Fan y allí llegando a la conclusión de que debía volver para salvar a Airo. Será por esto que se siente mucho que el cómic es en espíritu de ella, pero para seguir hablando con mayor sentido del cómic tengo que ya pasar sí o sí a hablar de la otra mitad de la historia. El tío Airo forma parte del otro 50% de este cómic, y si bien se siente que Jun es la gran heroína de la historia, Airo es, como dije antes, el principal hilo conductor, ya que por él es que aparece Jun, con él se hace este viaje hasta Daxia y el propio villano de la historia está conectado a su pasado. Y antes de hablar plenamente sobre Airo, creo que el villano se merece un momento, ya que además de desarrollar a Airo y a Jun, a través de este villano llamado Keong, el cómic se toma su propio tiempo para contarnos un poco cómo se está desenvolviendo el mundo en este nuevo periodo de paz. Keong es un remanente de la Nación del Fuego que ahora controla el cartel Guji del Té, una organización criminal encubierta en un negocio legítimo que comercia distintos tipos de té a lo largo y ancho del Reino Tieva. Obviamente con todo esto se hizo un paralelo con los carteles narcotraficantes de nuestro mundo, sintiéndose especialmente cuando se dice que hay muchos tipos varos de té y hay personas que pagarían mucho por estos. Pero bueno, obviamente aquí solo se habla de té, pero la forma en la que nos muestran cómo lo hacen de forma clandestina, cómo lo mueven a través de las rutas comerciales oficiales y luego al final cómo el propio Airo contrata a Jun para buscarle especias nuevas y varas en locaciones peligrosas, es una sola gran metáfora que está bien tener de esta forma tan ligera y family friendly. Volviendo a Keong, en el cómic descubrimos que él lideraba un grupo de espías de la Nación del Fuego, que es por cierto otro nuevo equipo de élite que este cómic añade al lore de Avatar, que se dedicaba a infiltrarse en una ciudad antes de que los ejércitos llegaran y eliminaban objetivos militares de gran importancia. Si alguien sigue pensando que no sería genial tener una serie animada cubriendo la totalidad de la Guerra de los 100 años, espero que con esto cambie de idea. Este cómic nos muestra una vez más que la franquicia y sus distintos eventos tienen aún muchos puntos para explotar, y este cómic aborda uno de forma muy sencilla, pero también de forma muy interesante. Lo que sí que se me hizo un poquito extraño del cómic en general fuera que el tío Airo estuviera tan dispuesto a enfrentarse a su pasado fuera lo que fuera. Obviamente sabemos que para este punto de su vida, Airo ya está personalmente
personal y emocionalmente totalmente realizado, y una vez recordé y entendí eso, se me hizo un poco más lógico que estuviera tan decidido a ver a Keong, si bien cuando lo ve, sí que se le nota cierta consternación que quizá no esperaba tener, pero que a su vez sabía que debía tener, por más que sus palabras lo llevaran a mencionar a su hijo Lu Ten, con una viñeta de él solo en mitad de un solo gran cuadrado negro que me pareció excelente. Y quiero dedicarle más tiempo a ese momento, y es que solo esa viñeta ya nos deja totalmente claro qué tipo de personaje es Airo, el cómo él está en color, con una pequeña luz bajo sus pies, pero todo lo demás es oscuridad, representando así como, si bien tiene un espíritu lleno de esperanza y alegría, nada de eso quita que sigue sintiendo muchísimo arrepentimiento por todo lo que hizo en su pasado. Este cómic vino para reafirmar algo que ya sabíamos bien, que Airo es uno de los personajes más psicológicamente quebrados de la franquicia, por lo que ver cómo él sigue sonriendo y tratando con amabilidad incluso a ese manifestante del inicio del cómic nos prueba por qué tiene tan merecido que lo admiremos tanto. Y bueno, en general creo que ya no tengo mucho más para decir que lo que yo al menos pensé al leer el cómic, que es una muy buena aventura y que vale mucho la pena leerla y saber que existe. No quiero terminar esto, eso sí, sin comentar mis dos momentos favoritos. El primero fue cuando Airo menciona que ha estado viendo últimamente a una hermosa dama, que es la del minicómic Matcha Makers, y el segundo, el momento en el que Airo mira con ojitos tristes a Jun pidiéndole que por favor le compre uno de los tantos tés extraños que vio en Puerto Daxia. Creo que fue en ese momento cuando me detuve y dije, ah no, pero este cómic es excelente. Y bueno, ya por último mencionar también que el cómic está excelentemente dibujado, el diseño de los distintos escenarios me gustó mucho, en especial por cómo se muestra el viaje de varios días de Airo y Jun, y luego el diseño de Puerto Daxia también está muy bien y se siente original sin llegar a ser muy pretencioso. Creo que al mundo Avatar le vino muy bien esta expansión de lore sobre los piratas y cazarrecompensas reconvertidos en comerciantes legítimos o, bueno, medianamente legítimos. Yo al menos me quedé muy contento con el cómic, en especial con el final, así que mi puntaje es un 9 de 10. No le pongo 10 porque, bueno, quizá me habría gustado un poco más de acción de parte del tío Airo, o quizá que exploten más su momento oscuro y me hagan llorar, pero igual creo que este pasa a ser uno de los mejores cómics standalones de Avatar, y yo al menos solo lo dejo por detrás de Suki sola, que de momento permanece imbatible. Y hablando de otros cómics, nuestra próxima parada es Misterio en la Isla Penguin, aunque allí el equipo técnico será otro, así que no porque este cómic me gustara significa que le tengo fe a este otro. De momento, el equipo de Phaeton Hicks, Peter Wartman y Adel Matera no tienen anunciado al menos un siguiente cómic Avatar, pero sí que se podría dar su anuncio de existir en la Nueva York Comic Con de octubre, y es muy posible también que este próximo cómic dé por terminada una nueva trilogía de standalones que inició Azul en el Templo Espiritual y que continuó este cómic del que acabo de hablar. Ante cualquier novedad ya les iré avisando. Sin nada más que decir, me despido invitándolos a comentarme qué les pareció el cómic. Gracias y hasta la próxima.